Está interesante el tema. Mi capítulo favorito. ¿De qué? ¿Este? ¿A poco sí? Hola Mariana. Hola Linda. Bienvenidos al episodio 8 de Esto es Café con Sustenta. Yo soy Linda. Yo soy Mariana. Soy Mayra. Yay. Y pues volvemos para hablar de resiliencia y sustentabilidad en este episodio número 8 que se llama Resiliénciame esta. Tenemos un invitado muy especial. Linda, cuéntanos quién es. Bueno, pues tenemos al maestro David Cepeda de la Universidad de Sonora. David, hola. Hola, ¿qué tal? Algo lejanos, algo distantes, algo a la distancia. ¿Puedes contarnos sobre ti para conocerte y pues saber a qué te dedicas? Claro, primero que nada, pues gracias por invitarme. Gracias Mariana, Mayra, Linda. Me encanta el título. Bien fresco. Pues sí, como tú practicas ahí, soy profesor en la Universidad de Sonora. Trabajo en el posgrado en sustentabilidad de la Universidad de Sonora. Ya voy para casi 17 años trabajando. ¿Y qué más platico de mí? Nada, pues ahí trabajo. Mi chamba es básicamente... Sí, que fuiste mi maestro. Sí, fui maestro, Mariana. La mejor alumna que has tenido. Uf. Sí, fui su tutor de tesis ahí de la especialidad donde trabajo también yo. Esa se la rifó la Mariana, sí se la aventó buena. A la fecha ahí seguimos hablando de sus hazañas ahí en el programa, ¿no? La leyenda. No, sí está pesada, Mariana, está curada, y... Chida. ¿Qué más? Bueno, y de lo que yo hago, pues ahí, ¿no? Básicamente hago lo que hice con Mariana, pues ayudo a los estudiantes a sacarle sus trabajos de tesis, vecinas, para que se titulen en el posgrado, y pues a la parte también yo hago mis proyectos de investigación, publicaciones, conferencias, parte de mi chamba operativa, digamos, en el posgrado, pues no nomás es hacer ciencia, ¿no? Y andar de nerd ahí leyendo y publicando, sino también es pues la administración ahí en la universidad, con CONACYT, y particularmente a mí mis actividades van en el orden de la internacionalización, ¿no? De esta, digamos, el conecte con universidades fuera del país, de generar vinculación y ese tipo de cuestiones. Así me la llevo todos los días y me gusta mucho realmente, me encanta ser parte de la academia y trabajar en la ciencia y en sustentabilidad, por supuesto, ¿no? Me gusta mucho y aquí estamos como 7 años y espero seguir otro buen de años ahí también. Un muchito más. Pues la verdad a mí me da mucho gusto tenerte, la verdad yo aprendí mucho de ti, del tiempo que estuvimos trabajando juntos. Realmente creo que no es por hacerte la barba, pero la verdad sí, de los mejores profes que me han tocado, porque gracias. Aparte de que eres muy joven, la verdad es muy fácil aprender de ti, pues es muy práctico y eso es lo que también es muy importante para que los estudiantes se involucren y además entiendan lo que están viendo todo el tiempo, que sus profesores se dediquen y lo entiendan y lo hagan bien, que les llegue bien el mensaje. Ya no estás en clase, Mariana, ya no te van a poner 10. No me importa. Ya bájale, ya. Me puede mandar mi carta de recomendación. Por cierto. No. Oigan, pues este episodio lo vamos a dividir en 2 partes. Primero es esta plática que vamos a tener aquí con David, que vamos a ver toda esta parte de resiliencia, la cuestión de cómo nos fue con la pandemia y la sustentabilidad. Y luego la segunda parte la vamos a ver ya de la mano de empresarios. ¿Cómo le fue a la gente aquí en Mazatlán? Y si ahí encontramos alguno que otro que esté fuera. ¿Cómo es que les fue? ¿Cómo lo vivieron? Y pues, ¿qué estrategias ellos han visto que les han funcionado ahora en esta nueva normalidad que tenemos nosotros en un puerto turístico que realmente nos pegó muy duro? Y pues, bueno, vamos a comenzar. Vamos. Primero que nada, ¿qué es resiliencia? La resiliencia es la capacidad de adaptarse a sucesos que acontecen, pues cosas inesperadas que no tenemos pensadas que van a pasar. Pero en la sustentabilidad es la necesidad de ser resiliente a los cambios que ocurren. David, ¿puedes contarnos cómo se ve ahora la resiliencia
con este suceso de COVID y el desarrollo sustentable. Sí, con todo gusto. Creo que antes de meterme ya, digamos, un poquito más a fondo con la resiliencia, la pandemia y todo el rollo, creo que vale la pena hacer una distinción ahí o resaltar algo ahí que es muy interesante, porque como bien comentas, pues el concepto de resiliencia sí ya tiene mucho tiempo, digamos, que se incluye en el discurso de sustentabilidad, ¿no? Se habla mucho de la resiliencia en los sistemas naturales, en la ecología, cuestiones biológicas también, pero ya se ha adaptado, digamos, a cuestiones de mercado, la economía, gobierno, ese tipo de cuestiones, ¿no? Los sistemas, digamos, los sistemas en el planeta, todos, digamos, están de acuerdo ahorita que buscan la resiliencia, ¿no? Cuando hablamos de sustentabilidad. Pero hay una cosa muy, muy curiosa, que a veces se usa como un sinónimo de resistencia, de ser resistente, ¿no? De resistir como tal. Y hay que hacer mucho hincapié en que no es la misma cosa. A lo mejor ahí pueden escuchar de que sí, se busca generar un sistema que sea resistente, que aguante esto. No es la misma cosa que ser resiliente, para nada. Y tú lo comentabas ahorita en la definición, Linda, muy atinadamente, ¿no? La diferencia ahí radica en la capacidad de adaptación, adaptarse. Y creo, si lo ponemos en el sentido, pues, de que la diferencia entre algo resistente y algo resiliente es que se puede adaptar, ahí ya podemos entender que realmente necesitamos, en esta búsqueda, digamos, de alcanzar el desarrollo sustentable, se requiere entonces esa capacidad, ¿no? de adaptación. Se busca generar sistemas resilientes y cuando suceden cuestiones que no estaban planeadas o que no esperábamos que tuvieran tal impacto o magnitud, que podamos como tal, que el sistema como tal, no podamos, el sistema, vamos a ponerlo así, ¿no? Puedan adaptarse, ¿no? Aprender de lo que está pasando y continuar. Y creo yo que en la sustentabilidad toma un sentido muy interesante o muy importante, porque no hay que perder de vista algo que a lo mejor no se habla mucho o no se discute mucho cuando hablamos de sustentabilidad, que al final de cuentas el objetivo final, bottom line de sustentabilidad, ¿cuál es? La sobrevivencia. Ser capaces de mantenernos, de seguir manteniendo el sistema como tal, evitar o sobrepasar, digamos, aquellos escenarios de colapso, tanto ambiental, económico, social. Entonces la resiliencia se vuelve una necesidad realmente cuando vemos a la sustentabilidad desde esa perspectiva, ¿no? Más allá de la cuestión romántica y lo aspiracional que es el concepto que buscamos, de todo el rollo, que totalmente lo que buscamos, ¿no? Pero en ocasiones lo perdemos, en ocasiones no pensamos en eso, en ocasiones no pensamos que el sistema realmente es muy frágil. Así es. Y en la búsqueda de algo más allá, en la búsqueda de generar oportunidades efectivas de empleo, en la búsqueda de proteger el medio ambiente, en la búsqueda de esto, olvidamos justamente que la verdad deberíamos estar centrándonos en hacer que el sistema sea resiliente, que sea lo menos frágil posible, ¿no? Yo creo que ahí radica la importancia de la resiliencia. Más allá de la cuestión, como les digo, romántica del concepto, es tratar de hacer que los sistemas puedan mantenerse y que puedan aprender en la marcha y adaptarse ante estas eventualidades, ¿no? Claro. Muy, muy panchero o está bien así. No, está bien. Acá en Mogut convertirnos en un agente de cambio casi, ¿no? Bueno. Me las vi bien duras, pero lo logré. Pues sí, eso que comentas, yo recuerdo que en algún momento platicamos de que no le costaba lo mismo a un país en desarrollo que a uno en vías de desarrollo cumplir las metas, pues, y no era la misma capacidad de resiliencia entre uno que está en desarrollo, uno que ya es un país desarrollado, y entre los mismos de países en desarrollo todavía hay como mucha diferencia entre cada uno, y el sistema en el que están creciendo estos países es sumamente frágil, porque además depende de muchas otras variables, de otras que también son muy frágiles. Entonces les cuesta muchísimo llegar a tomar principios de resiliencia, porque además no las entienden.
es muy complicado esa parte. Y si puedo ir más un poquito con lo que tú dices, no nomás es la cuestión de la ambigüedad o de la falta de conocimiento de lo que se busca con la resiliencia, ¿no? También el mismo concepto de desarrollo sustentable, a pesar de que está definido y que ya aceptamos normalmente esta definición en el reporte Brundtland, la verdad es que es muy ambigua, o sea, claro. hay muchos misconceptions ahí de lo que realmente buscamos, lo que realmente es muy difícil entender realmente lo que es sustentable. Sin embargo, es muy fácil entender e identificar lo que no es sustentable. Entonces, desde mi perspectiva, yo siempre lo veo así. Es como cuando te preguntan, ok, dime 5 cosas buenas de ti, y tú pues ahí le das, no sé, porque te da pena, o porque lo humilde, o porque te van a decir, como que te chiveas y dices, no. Pero cuando te preguntan, dime 5 cosas malas de ti, tiras 25 cosas malas de ti, ¿no? De volar las tiras. Así es. Entonces, creo que pasa lo mismo con sustentabilidad. No sabemos realmente. Así es. No sabemos realmente para dónde tirarle, pues, ¿no? Pero sí sabemos lo que está mal. Sí, no sí. sabemos qué es, pero sabemos lo que está mal, lo que hacemos mal, ¿no? Exacto. Oye, David, y pues sabiendo que hay una falta en el entendimiento de lo que es la sustentabilidad aplicada en los negocios, sabemos que hay una falta de ese entendimiento, ahorita lo acabas de decir, no sabemos ni siquiera qué es algo sustentable. Uh-huh. ¿Tú crees que esto, el no saber, el no tener mucho conocimiento, ha causado más problemas que soluciones? Pues ¿cómo se podría generar pues capital humano que verdaderamente genere esas estrategias de sustentabilidad y giren en torno a la resiliencia? Ahí mencionas algo muy, muy interesante, o muy bueno, en lo que yo hago, ¿no? Porque creo que no lo mencioné al principio, ¿no? Pero ya tengo trabajando, ya voy para 4 años creo, Ajá. trabajando en mi tesis doctoral y básicamente recopilamos esos conceptos, la resiliencia, la ignorancia incluso, innovación. Justo ahorita te voy a preguntar sobre un término que se me hizo me llamó mucho la atención, pero ahorita te lo pregunto. Es que esos artículos están... Sí, en los artículos. Están medio acá, ¿no? Están medio... Sí, son un viajezote, están bien chilos. Sí. No, sí. Está padre. Entonces, te digo, volviendo a tu pregunta, pues desde esto de que cómo hay muchas cosas que ignoramos, ¿no? Que más allá de los conceptos, sino realmente en la vida diaria y en el camino de gestionar una empresa, de gestionar una universidad o un país, pues existen un montón de cosas que ignoramos, ¿no? Por ahí me acuerdo, creo que un secretario de la Defensa de Estados Unidos, Rumsfeld, creo que es el apellido, en el 2002, mencionaba justamente eso. Hay cosas que no sabemos, los unknowns. No me voy a meter mucho porque va a ser aquí una cosa. Sí, pero básicamente tiene que ver con eso, que hay cosas que no sabemos realmente. Sin embargo, creemos tener toda la información necesaria para resolver los problemas complejos que tenemos en la actualidad. Porque esa es la otra. Tenemos que entender que el contexto en el que vivimos, el mundo en el que vivimos, es un mundo extremadamente complejo y altamente interconectado, ¿no? No me refiero nomás que el internet y sino todas las acciones que llevamos a cabo día con día tienen en alta o baja medida, digamos, una repercusión en otro subsistema, en otra persona, en otro país que pudiera estar muy ajeno y alejado a lo nuestro. Estos famosos efectos mariposas, ¿no? Vivimos totalmente bombardeados por este tipo de cuestiones día a día actualmente. Sin embargo, creemos tener toda la información y las capacidades, digamos, para afrontar y solventar estos problemas tan complejos, cuando la verdad es que no es así. Al parecer, por tener esta dependencia, o no dependencia, esta inclinación, digamos, hacia el paradigma tecnocéntrico, de cegarnos y confiar ciegamente en que la tecnología y la innovación será lo que nos lleve adelante. La verdad es que seguir ese paradigma, digamos, cuando llegamos a la solución de un problema, porque creemos que tenemos la solución de un problema, la verdad es que es el inicio de un nuevo problema. Claro. Así funciona actualmente el mundo tan interconectado y complejo en el que vivimos, lo cual nos lleva a pensar de que en la realidad carecemos de capacidades cognitivas porque hay cosas que ignoramos.
Así es. Y no tenemos la capacidad para entenderlas a lo mejor. Tan básico como eso. Sí, es lo que decía este general, que los unknowns. Hay cosas que no sabemos, que realmente desconocemos, que podemos saber. Y ahí es cuando está el gran problema, digamos, cuando enfrentamos situaciones, que considerábamos muy poco probables, muy poco probables, pero cuando pasan, tienen un impacto significativo, no nomás en el entorno, sino en nuestro estilo de vida como tal. Claro. Los famosos Black Swans, los cines negros, ¿no? Que son eventos de muy poca probabilidad, de alto impacto, que son totalmente sorpresivos, y ya que pasan, los racionalizamos en retrospectiva, decimos, hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, no, la verdad es que tuvo que pasar para entenderlo. ¿Por qué? Porque realmente no sabíamos que podía. A ver, exacto. Entonces, cuando si lo ponemos en este contexto, ya sé que se ve muy panchero, muy viejo y a la torre, ¿no? Pero si lo ponemos en este contexto, y volviendo a tu pregunta de qué se necesita para generar capital humano que pueda afrontar esa situación, por ende generar sistemas resilientes, pues hablamos de un total cambio de paradigma, ¿no? En lo que conocemos. Sin embargo, basado en teorías económicas y teoría, digamos, un poquito más actual, sí podemos lograr reducir esa certidumbre, y en lo práctico también pudiéramos reducir la complejidad de los sistemas, aunque en la práctica pareciera que estamos empecimados en solamente hacer más y más complejos los sistemas, adicionar pasos o elementos o secuencias que al final de cuentas, por esta, digamos, cuestión de creer que lo más robusto es lo más resiliente y resistente, la verdad es que mientras más cuestiones o elementos adicionamos a la cadena o al sistema, lo hacemos más frágil. Porque basta con un eslabón que se caiga para que todo este sistema colapse, ¿no? Y son situaciones que en las cuales estamos presentes actualmente. Y el coronavirus, por ejemplo, es un ejemplo excelente para eso. Así no está probable, es muy poco probable que pase, nada, no va a pasar, y pasa. Y tenemos todo ese tipo de cuestiones que ya ustedes conocen, ¿no? Como dicen por ahí, estamos como gorda en tobogán. Vámonos. Gorda en tobogán. Sí, pues que en sí lo que dices del coronavirus ya era algo que se había previsto en el 2005, algo así, ¿no? De hecho, hicieron un paper y pusieron que era un posible virus que podía afectar a los humanos, pero pues no está pasando ahorita, no nos interesa, ¿no? Así que le seguimos, dijeron. Sí, de hecho esa es una de las preguntas que tenemos como para más adelante, pero vale la pena rescatarla ahorita que estamos tocando este tema, que es que en palabras pues de varios científicos la ignorancia es una característica determinante, pues ya que presenciamos un evento inesperado, es lo que nos comentas, ¿no? Que es un súper impacto, o sea, se volvió un fregazo muy, muy, muy grande. El papel que juega aquí la ciencia, entonces, pues, ¿tú qué piensas? Digo, yo ya sé lo que piensas, ¿no? Pero en ese sentido. Pero la realidad es que los que hemos tenido la fortuna de estar en un posgrado sabemos qué tanta importancia le dan a lo que uno estudia y a lo que uno publica y a lo que uno produce. Genera, sí. Entonces, desde ese punto en el que tú estás, ¿qué es lo que piensas al respecto? O sea, ¿cómo se le puede dar el valor que verdaderamente merece el trabajo científico? Porque realmente si le hubiéramos prestado atención a ese trabajo estadístico que hizo un piratita acá que dijo, oye, ¿sabes qué? Es que la neta, sí se van a presentar esto con esta frecuencia, hazme caso, mira, que no sé qué. A eso me refiero. Yo creo, a lo mejor porque yo estoy ya desde esta perspectiva, ¿no? Que estoy adentro, digamos, de este mundo científico. Del barco. Sí, que es algo muy complicado de responder, o sea, hay muchas aristas para poder sacar aquí en el tema. Sí. Que pues no nos alcanzaría a lo mejor la llamada para poder seguir platicando de esto, pero ahorita le platicaba creo que a Mayra antes de que empezáramos a grabar, que desde donde yo lo veo, creo que en la comunidad científica fallamos justamente en la comunicación. Fallamos mucho en la cuestión
Y probablemente no sea una cuestión nuestra, pues no sea una cuestión de carácter o de actitudes, sino que el medio a lo mejor así es. ¿Por qué? Porque estamos en la búsqueda de digamos, seguir avanzando como científicos y generar herramientas, generar conocimiento. Pues la estrategia o el camino es las publicaciones. Pero para publicar requieres estar en un entorno muy formal, pues tener una inscripción en una universidad, trabajar en un posgrado, cumplir requerimientos, y esto ya que generas un poco de investigación o conocimiento, someterlo a revisión con otros 2, 3 locos por ahí en el mundo que también se consideran expertos. Entonces se volvió un modelo muy, muy burocrático y formal. Y además lujoso, porque sí, es costoso. Elitista, o sea, elitista, es muy así. sumamente costoso. Así sí, es. Sí. O sea, probablemente no está mal, o sea, en su momento a lo mejor funcionó, y digo, ahí está, ¿no? Pero cuando hablamos de hacerlo disponible a las masas, ahí sí fallamos. Pues ¿por qué? Porque pues no, de entrada no se maneja el mismo lenguaje, por decirlo así, ¿no? Exacto, ese es el mismo medio tampoco se maneja. Por eso también le decía ahorita antes de empezar que para mí ese tipo de pláticas, ese tipo de plataformas, ustedes, su podcast y todo, es riquísimo, o sea, es riquísimo, es lo que se necesita. Yo también lo vi hace poquito. Yo soy muy amante de YouTube y muy amante de los podcasts también. Y estaba viendo el podcast de Alex Fernández, que invita también no recuerdo a la doctora, no recuerdo su nombre, pero también alguien de ciencia. Y se ahí en el cotorreo, guaralá, y ¡pum! Hablas de ciencia. Y lo hablas en un contexto más relajado, a lo mejor un chistorete, la gente lo entiende y se ríe, pero el mensaje se movió. La palabra se movió en ese sentido. Podemos tomar un caso muy importante, más bien un ejemplo muy básico, que es alguien muy polémico, ¿no? Que es Chumel Torres. O sea, ese amigo hizo, bueno, malo, como sea, el amigo hizo que la gente joven prestara atención a lo que pasaba en el país. Y eso es algo que, bestia, costaba tanto trabajo que los jóvenes se interesaran en algo. Entonces imagínate que pasara algo así, pero con ciencia, pues sería algo... Pues, una bendición. No, pues claro, porque entonces... Fíjate, tu ejemplo de Chumel está padre, porque uno pudiera esperar fuera, no, pero es que nomás dice groserías y que nomás agarra cura y los morros nomás lo ven por eso. ¿Qué tiene? Pues lo están viendo y están escuchando y están absorbiendo 1 o 2%, lo que sea que se les quede en la cabeza. Es muy bueno. Sí. Le das argumento a la gente, no argumento, sino le das información para que el vato o la morra en su momento pueda generar un argumento, pueda emitir un juicio sobre lo que en su momento, anteriormente a esto, digamos, pues le valía madre, o sea, no le interesaba porque estaba muy lejos de lo que él entendía, no está curado, pero no está atractivo para yo meterme al ruedo y entenderle. Pasa lo mismo con la ciencia, pasa lo mismo. Entonces, volviendo otra vez a lo del coronavirus, ¿no? Que alguien, la ciencia ya lo había, digamos, si no pronosticado, al menos lo había mencionado, que puede ser posible, que esto y que lo otro. Había ciencia, había datos, había números que lo corroboraban o que al menos lo soportaban. Sin embargo, pues no lo pelamos, por decirlo así, ¿no? Y ejemplos como esos hay un montón en la historia de la humanidad, ¿no? Donde la ciencia dice algo y al final pues no lo toman en cuenta y suceden cosas. Pues entonces, como te digo, desde mi perspectiva, yo sí creo que la comunidad científica fallamos en cierto modo en los canales de distribución, porque luego también puede decir, no, pues el gobierno haga alianza con las academias para poder usarlos como fuente de información para generar las políticas públicas y estrategias que generen el bienestar, ¿verdad? Y sí se lo hacen algunos, ¿no? Pero otra vez, en un entorno muy formal, muy burocrático, muy politizado, y a veces creo eso ahí se pierde mucho, pues. Afortunadamente un entorno muy pequeño también para donde exacto, quien tiene voz y voto ahí pues son muy poquitos, sí. Y a lo mejor en ese poquitos pues no están los adecuados o el cerrarlo a pequeñas voces, no pequeñas voces, sino a muy pocas voces, mejor dicho, pues se pierde también esa bondad, digamos, de escuchar opiniones y contrastar y pelearte y debatir, donde ahí sale pues lo sustancioso, pues, ¿no? De la ciencia. Entonces, creo que eso es lo que más nos falla a lo mejor en la comunidad científica, ¿no? De ser tan formales. Que otra vez, entiendo la formalidad, pues funciona en cierto modo,
pero también nos falla en otros aspectos, pues, ¿no? Hay otro punto que yo considero, espérenme, porque tengo una alarma sonando. Entonces, David, hay que proponer talleres de podcast en las universidades que sepan cómo difundir. Esa es la otra, no sabe cómo, porque la neta es que, por ejemplo, yo no sé cómo difundir. Es muy cabrón, la neta, hasta que tú te pones ya. Hay raza, a mí me ha tocado raza que, pues sí, doctores muy buenos en su rama, pero no pueden ir con la comunidad y la ocupan, pues. Ajá. Una cosa es difundir en las ciudades y otra cosa irte a la comunidad y pues se quedan así como que pues me falta eso, y es entendible, pues adquiriste ciertas capacidades en otras cosas, hiciste como retroalimentación en otros campos, en otras aptitudes, capacidades, y eso de platicar con la gente, pues lo fuiste dejando, ¿no? Sí, a mí, por ejemplo, en un salón de clase me voy a rifar, ponme una conferencia, me voy a rifar también, pues, ¿no? A escribir algo ahí, ahí le voy a hacer el intento y el camino 2, 3, pues. Sí. Pero lo demás, es cierto, tú bien lo dices, pues, no tengo este instrumento, no fui entrenado para esto, no tengo esa capacidad. Uno puede decir, no, practicas bien padre. Sí, pues, pero no está hecho a conciencia, pues, no estoy... No, igual, dices tú, aparte de la comunicación, falta el entendimiento, pues, una cosa es que tú estés comunicando bien chilo acá, diciendo y todo, pero ¿y si la raza no te entendió? Exacto. Porque la raza hay veces que pues, dice, ¿qué pedo? No le entiendo. Y ahí yo creo que intervienen, ahorita nosotros somos pues puro norteño, pero intervienen muchas cosas. Me ha tocado convivir con personas del centro y del sur del país o de otros países, y es diferente también, ahí el entendimiento es muy diferente, pues. Sí. Es difícil como llegar, es un poquillo complicado. Yo sí, la verdad, ahorita que mencionó lo de Chumel, dije, es cierto, el tipo, a mí no es como que me llame mucho la atención, pero pues el vato comunica un chorro de gente, tiene un chorro de impacto, o tenía, y pues la raza lo sigue, por algo lo sigue. Sí, repito, pues, puede ser por la cura, por sacar la risa, y porque se pone peludo, que lo que tú quieras, pero al final de cuentas, ahí el mensaje que está transmitiendo, y a uno que otro se le va a quedar. Pues. Aquí el rollo es como, ¿en dónde entra la responsabilidad de nosotros o de la gente? Por ejemplo, tú que estás trabajando en ciencias, yo desde la parte de la biología, Mariana también sustentabilidad, ¿dónde entra la parte de nosotros? Ser responsables para transmitir eso, porque hay raza que no sabe ni madres. A mí me ha tocado en biología, no saben ni madres y están transmitiendo cosas erróneas, pues, y dices, bueno, no puedo criticarlo porque yo no le estoy dando, pues, yo no le estoy transmitiendo, entonces... Sí, y de eso hay un montón, o sea, realmente sí, hay un montón, porque también, la verdad es que también... Se va a cortar de todas maneras. Aunque se va a cortar nada, tú saca. Que también la verdad es que ese entorno, güey, digamos, como ya tú practicas, madre, que también ya conoces, hay 2, 3, que docentes y científicos y investigadores están ahí, y que los ves que no pelan un chango en nalgadas, por ejemplo, que están diciendo mentiras, ¿no? O que la manera en la que lo hacen no es la eficiente, no es la adecuada. ¿Y cómo es posible que esté ahí, digamos, ¿no? Con tanta responsabilidad? Porque es cierto, tenemos una gran responsabilidad. En todos lados hay, pues, ¿y por qué? Porque pues también se ha hecho, pues ahí un camino muy, muy politizado también. Me cae muy gordo sacar el tema ese, pues, o decirlo como tal. Pero la verdad es que, la verdad es que sí es. Hay esa escalera, digamos, y la meritocracia que a veces no existe, y que tienes que hacer relaciones públicas, y que al final de cuentas en ese ejercicio pues se pierde a lo mejor se pierde lo sustantivo de ser un investigador o científico, y te dedicaste a ser un político, pues a caerle bien a fulanito, a darle besito al otro, ayudarle con eso al otro, y eso te va dando puntos en otra escala que no debería ser la escala más importante, pues. Pero sucede, así como tú lo mencionas, pues sucede, de repente es un vato que tú es tanto porque está aquí. Y eso, y en todos lados, o sea, no estamos exentos ninguna de las carreras
en las que se elabora aquí en México ni en el mundo está exenta que pase eso, pues que en algún momento se pierde la esencia y termina siendo un político mal rollo, pues porque hasta pues para ser político tendrías que tener como ciertas bases y cierto camino. Saberle, pues también saberle ahí. Pues sí. ¿Por dónde va la cosa? ¿Qué tanto consideras que ha afectado este mame de la moda sustentable durante este tiempo de la crisis sanitaria? Por ejemplo, pues en los comportamientos de las empresas desde micros hasta grandes, como esto que pasó, esta nueva ley de sin plásticos aquí en Sinaloa, o los cierres de los centros de acopio, o sea, que hubo la ley sin plásticos y días después, o creo que antes, se cerraron el centro de acopio, entonces pues cerraron el centro de acopio, no podías llevar a ningún lado a reciclar nada, no podías hacer la cuestión esta que te pedían de la separación de residuos, que esta no está todavía tan fuerte aquí, ¿no? Pero sí está empezando a pedirse ya. Y a que, pues bueno, la única actividad que aquí no cerró nunca fueron todo lo relacionado con alimentos y algunas otras, ¿no? Pero particularmente alimentos que empezó a manejar todo en productos para llevar, ahí ya fue un relajo porque a la gente le valió y empezó a seguir, siguió con la misma conducta. Y ahorita está siendo muy complicado hacer que la gente entre al redil. Ya a mí me ha tocado ir a tiendas que ya no dan bolsas, por ejemplo, y la gente se enoja y dice que no quieren agarrar las cosas porque le están sucias, porque se pueden contagiar por tomar las cosas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿ahí qué nos puedes contar? Por cierto, también esto de sin plástico aquí en Sonora también jaló hace poquito. Ya también y desde marzo se supone. Dejaron de dar bolsas de plástico, aunque de repente ahorita por la pandemia, creo que también igual en Sinaloa, volvieron a dar bolsas algunos ahí, ¿no? Sí. En otros te la venden, por ejemplo. Básicamente la verdad es que acciones como esa, por más pequeñas que se vean a lo mejor, o por más algún sector de la población puede ser insignificante, pues suman, ¿no? Cuentan, o sea, está bien. Entiendo que estamos ahorita en una situación muy sui generis, pues, ¿no? La cuestión de la pandemia, donde pues vamos a priorizar otras cuestiones, o sea, básicamente estamos priorizando la salud de las personas ante lo demás. Ahorita lo que platicaba Mariana, pues que se le dio prioridad a los alimentos. Pues yo, en mi perspectiva, pues, está bien, hay que... Estamos encerrados, hay que alimentarnos, ¿no? O sea, sin embargo, lo mencionaba Linda, lo mencionaba muy bien, ¿no? A veces, pues por lo general, más que verlo como una estrategia, lo vemos como un mame, pues, como un trending ahí. Acá en Sonora está pasando igual, a pesar de que, pues cierto, ha habido mucho avance en materia de sustentabilidad acá en Sonora. De todos modos, pues se sigue viendo en muchas otras partes como algo fashionable, así, pues, digamos que te da caché, pues, ¿no? Que te da caché, sí, claro. Que 2, 3 ahí, pues, como mame, y ahí tengo la fotito, asume, o influencia de sustentabilidad y toda la cosa, ¿no? Porque sí, de neta, hay un montón. Sí, pero, claro. Pero también a veces se pierde mucho, otra vez, como en el ejemplo pasado, el uso sustantivo de esto. Sí. Hay una cuestión ahí que platico mucho con otro camarada ahí. Esta manera en la cual hemos generado la mayoría de las soluciones a los problemas que enfrenta la humanidad, que se han hecho bajo este enfoque de prueba y error. Vamos a tratarle aquí, si no funcionó, pues vemos, aprendemos, ya vimos que esto no jala, esto sí jala, o que lo agarramos para acá, y va, versión 2.0, pues la tiramos. ¿Qué onda, jaló? Sí, pero hay que mejorar esto va para atrás, y versión 3.0, y así le damos hasta que encontramos, pues ahí más o menos la más estable, la que más eficiencia genera, y ese tipo de cuestiones, ¿no? Creo que ese enfoque, ahorita cuando hablamos de políticas públicas, y cuando hablamos de resiliencia incluso, ¿no? Y cuando hablamos de estrategias para la sustentabilidad, creo que ya no es tan adecuado, ¿no? Básicamente porque ya no tenemos ese espacio o ese
ese colchón en el cual podemos jugar, ¿no? Sí, en el que podemos hacer pruebas todavía, ¿no? Ajá, y me dice este compa, me lo puso en una frase muy padre. Me dice, todos los planes valen madre eventualmente, pero la planeación es siempre un éxito. Y se me hizo bien curado lo que dijo, porque si lo transportamos esa idea a lo que hacemos normalmente como, pues en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, o si lo vemos como un país, una empresa, es cierto, al final de cuentas es un plan que tú ya lo diseñaste, lo generaste, le diste mucho tiempo, dedicación y esfuerzo. El plan al final siempre lo modificas, en cierta medida siempre lo modificas, o no llegas a tu objetivo, o encontraste cosas diferentes, o algo pasó que no contemplabas, que te lo modificó o que te obligó a moverlo, ¿no? El plan una tesis. Una tesis. Entonces, el plan siempre vale más el plan. Sí. Pero el ejercicio previo de planeación es siempre exitoso, es siempre muy bueno, ¿no? Digamos, el encontrar información, el colectar datos, el analizarlos, el generar conceptos, el luego implementarlos, ese ejercicio siempre es muy bueno. Yo creo que ahí radica a lo mejor, pues si no el problema, a lo mejor lo interesante de la nueva generación de estrategias que busquen propiciar sistemas más resilientes y que busquen estrategias más sustentables, ¿no? Hay que entender que a lo mejor el prueba y error ya no es adecuado en ese sentido, ¿no? Si lo traspolamos a cuestiones globales como el cambio climático, pues obviamente no. A ver, vos, ¿qué pasa aquí? Pues no. O sea, igual con el coronavirus. A ver qué pasa si le echan un shot al Lysol, a ver. Pues no, tampoco, pues. Sin embargo, pasó. Que sí hubo muchos, pero... Hasta gringos. Sí, pues, entonces digo, se me estuvo muy... Es lo que me dijo mi camarada, el profesor Marcus Bill de Alemania, me lo dijo hoy, se me hizo muy ad hoc a lo que estamos platicando ahorita. Se me hizo muy padre y creo que pues puede, si no responde tu pregunta, al menos hacernos pensar y discutir un poquito más, ¿no? Así es. Bueno, la pregunta que tenemos como siguiente ya la hicimos. Ya. Sí. Sigue otra. ¿A través de qué instrumentos puede medirse un evento como el que acabamos de vivir? Y pues, si es cierto que puede medirse, ¿cómo podríamos saber cómo actuar? Cuando platicas de instrumentos para medir, ¿te refieres así a una metodología o...? Ahí te va, yo sé porque creo que yo... Ella me complementa. Tú y yo somos uno. Yo. Aparte, el David me va a entender porque yo me he aventado unos viajes mentales siempre ahí en la revisión. Estoy local. El rollo es aquí. David nos mandó unos artículos que nosotros podemos dejarles ahí para que ustedes los consulten. La verdad es que están muy, muy interesantes. Es sobre lo que él trabaja y de esto que estamos platicando. Y en uno de ellos hablaba sobre... Era muy repetitivo, ¿no? Este asunto de que se necesitaban instrumentos para medir. Estos instrumentos, ¿cuáles son? O sea, ¿cómo de forma práctica yo puedo medir esto? Y en una sociedad como la nuestra, también era me voy a regresar un poquito, también era muy repetitivo el hecho de que era importante predecir para que esto no sucediera. No es uno, porque se me hace que yo también lo estuve leyendo y saqué pues un término, o no sé, ustedes manejaban mucho el early warning system, creo que va a ser eso. Sí. Ese lo mencionaban mucho y yo dije, me gustaría saber qué es. Okay. Y entonces ahí te van 3, ¿no? Para que te aventes... A ver, lo del instrumento, Early Warning System. Y por ejemplo, en una sociedad como la nuestra, los mexicanos, ¿crees que tener este conocimiento como medida precautoria realmente nos serviría para disminuir todos estos impactos, teniendo como ejemplo diabetes, teniendo como ejemplo lo que pasa cada año en las inundaciones, teniendo como ejemplo que cada año nos lleva la chingada en muchas cosas?
problemas sociales, económicos, de salud. La bestia, va a estar bueno nuestro torneo. Mira. Ahí te va. Ahí va el trip. Primero con el instrumento, ¿no? Si tomaron ese concepto, digamos, de instrumentos a partir de lo que yo publiqué ahí con la gente con la que trabajo, está basado en cuestiones muy de teoría económica. Okay. No me voy a meter a una clase, no voy a dar una clase, trataré de no dar una clase, solamente trataré de poner ejemplos a lo mejor y explicar un poquito a qué me refiero con esos instrumentos, ¿no? Y trataré de hacerlo con situaciones cotidianas. Okay. Hay una teoría económica que es la teoría del costo de transacción. El costo de transacción, básicamente lo que dice es que hay, más allá de la transacción como tal, de comprar un bien o un servicio y que esto para acá, y que hay otros costos por ahí que influyen y que están presentes en el momento de una transacción. Claro. La información, digamos, la preparación, el esfuerzo, el tiempo que requiero para llevar a cabo cierta transacción. Y no me refiero a dinero nada más, costo de monetación, me cuesta a esfuerzo como tal, a cuestiones que estamos perdiendo, digamos, o sacrificando en ese sentido. Por ejemplo, si tú vas a comprar un carro y el auto te dice, ¿sabes qué? Que este carro está machín, que no te falla nada, que está completo, que es una ganga, que no sé qué. La verdad es que es una transacción muy injusta, con información muy asimétrica. El vato tiene más información que tú. Y él te va a buscar fregar, él te va a buscar conseguir el dinero que él quiere, sabiendo que el producto a lo mejor no está como te lo vende. Así es. Entonces, ese tipo de cuestiones, digamos, se pueden analizar, se pueden analizar desde esta teoría del costo de transacción, ¿no? Y así muy práctico, lo que buscamos siempre para tenerlo a lo mejor las situaciones menos injustas es reducir el costo de transacción. Dicho eso, cuando hablamos de instrumentos, nos referimos a instrumentos que permitan reducir el costo de transacción, porque en este tipo de costos también implica raciocinio, esfuerzo, tiempo, entendimiento, información, confianza, cosas que están presentes que ni siquiera tomamos en cuenta a lo mejor porque pasan automáticamente en nuestro proceso de toma de decisiones, ¿verdad? O sea, tú no te pones a pensar, confío en esto, no, sé de esto, no, pasa, pues, o sea, cuando estás en alguna situación como tal, pasa. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de cuestiones en un sistema tan complejo, tan interconectado, donde hay mucho que está, digamos, influyendo cierta situación, el costo de transacción cuando tomamos una decisión es muy elevado, es muy, muy elevado. Entonces, al buscar instrumentos que hagan menor ese costo, es probablemente que tú puedas tener mayor control en el outcome. Ahí tengo un ejemplo. Y que está relacionado con ahorita con la pandemia, con la resiliencia. ¿Y tu segunda cuál era? Mariana, segunda pregunta. El Early Warning System. Sí, Va, empieza la pandemia y tenemos un abanico muy amplio de estrategias que se tomaron en el mundo para afrontar la pandemia, ¿no? Algunas más autoritarias, algunas más laxas, algunos pues ni siquiera les tomaron importancia, lo que tú quieras, ¿no? Vámonos con las autoritarias. ¿Qué pasa con las autoritarias? ¿Sabes qué? A partir de ahora está totalmente prohibido andar en la calle sin tapabocas y además no puedes estar en la calle entre las 8 de la noche y 6 de la mañana. Si te veo en la calle, te voy a arrestar o te voy a multar y te va a doler. Y no hay tolerancia, digamos, ¿no? No hay tolerancia, así es. Mucha gente dice, no, pero ¿por qué? Son mis derechos, y es mi decisión, que es mi cuerpo, que tengo que salir a trabajar, que esto y que lo otro. Está bueno, cierto, válido el punto, ¿no? Pero ¿qué pasa si acatamos esas medidas autoritarias? El costo de transacción se reduce un montón. ¿Por qué? Porque tú ya no tienes la capacidad ni tienes el poder de decidir qué hacer. Alguien más lo hizo por ti. Ese costo tú ya no lo pagaste. Alguien lo está pagando por ti. Tú no tienes que decidir qué hacer o qué no hacer en tal horario. No, ¿por qué? Porque alguien más ya tiene que va a hacer. Entonces tú ya no tienes que pensar en eso ni qué esfuerzos tener en eso. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, para mí, lo que se tenía que haber hecho desde un principio en esta pandemia era autoritarismo.
facilito. ¿Por qué? Porque el costo de transacción se reduce. Sí. Y tienes mayor control con el outcome, ¿no? Ok. Vamos con los Early Warning Systems, o en español los sistemas de alerta temprana, ¿no? ¿Es sistema de alerta temprana o sistema...? Ajá, okay. sí, de alerta temprana. Es un concepto que realmente no lo inventé yo, ni mucho menos, ¿no? O sea, tiene ya mucho que se usa, pero sí no se ha usado o digamos, no se ha analizado y estudiado su aplicación a cuestión de la sustentabilidad. Un sistema de alerta temprana básicamente es un sistema ya sea natural o creado, digamos, tecnológico, si es lo que tú quieras, que tiene la capacidad de alertar, de enviar alguna señal antes de un riesgo inminente o de un peligro latente, ¿no? Okay. ¿Y por qué es importante esto? Porque te da o nos da al sistema o al individuo o al grupo la capacidad de reaccionar antes de que suceda y de esa manera reducir los impactos o evitar los impactos. Así grandes rasgos, ¿no? Así palabras muy coloquiales. Eso es un sistema de alerta temprana. Como les digo, no es nuevo. De hecho, se usa mucho en la medicina, se usa mucho. La naturaleza lo usa mucho. Cuando tienes tu fiebre, que tu temperatura empieza a aumentar, es exactamente un sistema de temprana que te está diciendo, hey, morro, hay algo mal en ti. Sí. Hay que ver la señal, actúa, haz algo. Eso es justamente, ¿no? Una alarma, ese tipo de cuestiones. Se usa mucho, como te digo, en la medicina, se usa mucho en la tecnología de la información, últimamente se usa mucho en finanzas, en los mercados, pero muy poco se ha hablado o se ha discutido de cómo se puede utilizar para la sustentabilidad. Y es algo en lo que he trabajado en los últimos 3-4 años, ¿no? Con el doctor Joseph Platie, de la Universidad de WSB en Breslavia, Polonia. Que básicamente se convirtió en mi sistema de tesis, pues, ¿no? Y el chiste es que este sistema de alerta temprana justamente pudiera funcionar como un instrumento que reduzca el costo de transacción en cuestiones que pongan en escenarios de colapso a los sistemas. Bueno, el ejemplo de la alerta sísmica de la Ciudad de México. La alerta sísmica de la Ciudad de México es un sistema de alerta temprana. ¿Qué hace? Detecta una señal muy leve por ahí, que el sistema lo que hace reacciona y emite una alerta. Que es cierto, no va a frenar el terremoto, no lo va a parar ni lo va a eliminar. Simplemente alerta de que ahí viene el fregazo. Así que córrele, agáchate, protégete, lo que tienes que hacer para reducir el impacto. Bueno, esa lógica es la que tratamos de utilizar para generar un sistema de temprana para la sustentabilidad. Buscar qué señales son aquellas las cuales nos pueden alertar cuando vienen escenarios de colapso ya inminente, pues, ¿no? Y hay aquí cuatro factores que entran en juego en la cuestión de esas capacidades, digamos, que necesitamos para generar esos sistemas, que son la confianza en general, que son el paradigma tecnocéntrico, los mental models o modelos mentales, como le llaman algunos, y la estupidez funcional. No me voy a clavar. Bueno, me puedo clavar si quieres, pero no sé si tengan chance o tengan ganas de hacer esto. Estos cuatro elementos, digamos, son cruciales, son determinantes en la chamba de generar capacidades para poder generar esos sistemas de alerta temprana. Es muy complejo y muy teórico a lo mejor. ¿Por qué? Porque obviamente no sabemos qué es cómo podemos mecanizar o operacionalizar esto, ¿no? Sin embargo, sabemos que esos cuatro elementos tienen relevancia en este ejercicio. La confianza está comprobado, y ahí están muchos estudios y en la práctica lo vemos, que a mayores niveles de confianza en general es más fácil actividades de colaboración, implementación de políticas públicas o de estrategias. Lo acabo de ver con una alumna mía de maestría que hicimos un estudio de la confianza en general en el gobierno, ahorita para ver qué pasaba con las políticas que implementaron de la pandemia. Y vimos que hay, de acuerdo al instrumento, lo que aplicamos en el cuestionario, en la población en general hay muy bajos niveles de confianza en el gobierno. Sí. Entonces, basado en eso, ya podíamos saber que lo que implementaran, sea lo que sea, no iba a ser ni aceptado, ni acatado, ni iba a tener éxito, o al menos no lo que esperaban ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque el nivel de confianza es muy bajo. Paréntesis. Curiosamente, el sector que más confianza reflejó en el instrumento o en el estudio, la comunidad científica.
pero pues también... bueno, esa es la confianza. Hasta ahorita, ¿no? Sí. La otra, que es el paradigma tecnocéntrico, que es esta, ya lo platicé ahorita con ustedes, pues, ¿no? Que es esta fe ciega en que la tecnología puede solventar los problemas o puede suplantar, digamos, a los sistemas naturales, cuando la verdad es que el uso excesivo de tecnología nada más genera nuevos problemas en este mundo tan complejo e interconectado que tenemos, ¿no? Entonces, esta, si no modificación, al menos este análisis de este paradigma es también crucial en la generación de sistemas de edad temprana. La segunda, que es el mental models, o también visto de otra perspectiva, indicadores de fragilidad. ¿Qué es lo que realmente hace frágil? Y más allá de lo que realmente es frágil, es si entendemos lo que realmente es frágil, antifrágil, y qué es lo que hace frágil. Ejemplo, piensen en una universidad y díganme ustedes cuál es el elemento más importante, el cual hace más frágil a mi universidad. No sé, la infraestructura, el modelo educativo, los maestros, alumnos. Los alumnos. Yo creo que sí. Ok. Sí. Digamos que de repente un día no van alumnos a la escuela, no hay alumnos. ¿Qué pasa con la universidad? ¿Se muere la universidad? No. Siempre habrá otros alumnos, siempre habrá alguien más que quiera aprender, siempre puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero si de repente se elimina por completo, o dejan de ir trabajadores de la limpieza y del mantenimiento de la universidad, ¿qué pasa con la universidad? Es cierto. Pues el objetivo como tal de la universidad ya no puede funcionar. Entonces, no tenemos muy claro lo que realmente nos hace frágil. ¿Por qué? Porque estamos buscando siempre la eficiencia, esta perspectiva aspiracional de la sustentabilidad, y dejamos de lado cuestiones que pudieran comprometer la integridad del sistema. Sabes que esto me está recordando mucho un trabajo que hicimos el año pasado en Meseta de Cacaxtla, que es una región que está aquí cerquita. Hicimos un análisis de vulnerabilidad al cambio climático, y la vulnerabilidad más grande, el riesgo más grande que los hacía vulnerables era la salud mental. Era vulnerabilidad social ante el cambio climático. Y eso no estaba considerado ni siquiera la herramienta. Exacto. Eso es un mental model. Tuvimos que meterla porque no. Y de hecho, las revisiones nacionales fueron así de que, ¿sabes qué? Quítalo porque pues no lo podemos meter porque no está en la herramienta. Sí. Y tú le preguntas a la gente y era de que, no, pues es que la verdad, si yo me siento triste, yo no tengo la energía de ir a hacer las actividades que tengo que hacer para reforestar, pedir trabajo. Rollo. Entonces, todos, excepto uno que se inclinaba por la feria, su riesgo era tener o no tener billetes. Para la mayoría era que no se sintieran bien con ellos mismos, la salud mental. Eso. Sí, te digo, y esos ejemplos de los mental models, cómo está, digamos, ya modelado nuestra lo que consideramos importante en el sistema. Es cierto. Así es. Entonces, estamos muy... A un autor lo llamaba como una visión miope, le llamaba un autor, no me acuerdo quién es. ¿Por qué? Porque ya está, digamos, delimitada a cierta cosa. No, si esto no funciona, hay que buscar la eficiencia, que la tecnología, que es, y lo demás, pues pasa desapercibido cuando realmente es lo que puede poner en compromiso la estabilidad del sistema, ¿verdad? Así es. Bueno, y la última, que es un concepto que me encanta, lo adoro ese concepto. Esta quiero saber. La estupidez funcional, así se llama el concepto, no lo inventé yo tampoco, así es, existe como tal. Y qué bueno que se llama así, es bien práctico, eres un estúpido funcional, qué bonito se oye. Y así es, o sea, básicamente así es. Te lo explico con un ejemplo. ¿Qué pasa cuando ustedes, por ejemplo, terminaron la carrera, ¿no? Terminaron la carrera, salen motivados, soy un nuevo profesionista, lista para entrar al mercado laboral y convertirme en millonario a lo mejor, pues, ¿no? Hacer lo más que pueda, cambiar de industria, que tú quieras. Sí. Y entras y vas a tu primer empleo, eres el nuevo, el novato, que tiene cero experiencia, va a empezar, ¿no? Y tú con toda la leche, con todo el conocimiento fresco de lo que empezaste, y te ponen a sacar copias, ahí por el café, a que quedamos. Te sapean, o esto porque quede, o lo que tú quieras, ¿no? O te ponen así, ese tipo de actividades, y tú, oiga, pero si hacemos esto, no, tú vas a hacer esto es tu actividad. Básicamente,
es porque realmente en ese entorno, o en esa industria, o en esa compañía, o en esa institución, lo que sea, te buscaron para eso. Esa es tu función. Sí. A pesar de que tengas tú más capacidades cognitivas y que tengas más instrumentos y más raciocinio, lo que tú quieras, ellos buscaban a alguien con esta capacidad cognitiva para ejercer esas actividades. Ellos buscan a un estúpido funcional. Alguien que 20 carezca... años estudiando para sacar copias. Exacto. Qué zarra. Buscan a alguien, una morra o un vato, que independientemente de que tenga un IQ y capacidad de instrumentos elevados, requieren esto. Esto requiere. Entonces la estupidez funcional se define como un rechazo o un sacrificio voluntario de habilidades intelectuales. Y lo vemos, no lo vamos a hacer ese ejemplo, lo vemos en un montón de ejemplos, ¿no? Ustedes mismas, ¿cuántas veces no han visto en una situación en la cual yo tengo la razón, yo tengo la respuesta, yo tengo la capacidad de hacer eso, pero no eres la que tiene que hacerlo, está enfrente de ti y lo está haciendo mal, pero tú te quedas callada, no dices nada, rechazas hacer eso? ¿Por qué? Porque no es tu momento, o porque está mal visto, o porque es una falta de respeto, o lo que te dé la gana, ¿no? Tú ahí estás siendo estúpido funcional. Entonces, este tipo de cuestiones también, limitar las cuestiones, las capacidades cognitivas y de reflexión, se deben analizar y que deben estar presentes en algo que le llamamos un mindset, fragilizing mindset, o sea, en un entrenamiento, digamos, que está diseñado para que hagas frágil el sistema. Ok. Qué odio. Entonces, si esos 4 elementos analizamos y los modificamos de cierta manera, pudiéramos generar un mindset antifrágil. La palabra no existe, antifrágil, ¿eh? No existe. La acuñó y la menciona el autor Nassim Taleb, que es quien también diseñó o gestó el concepto de los Black Swans, cisnes negros. Si pueden leer un poquito de él, lean un poquito de él, está muy padre lo que dice él. Yo tenía una duda sobre eso, pues, pero sí, prosiga. Justamente habla de eso, pues, habla de que la sociedad como tal posee una mentalidad frágil, no de que seas tú frágil, sino de que tu entrenamiento, tus capacidades cognitivas y lo que realmente te has formado para llegar a ser alguien en la sociedad, solamente generan una sociedad más frágil. Entonces buscamos una mentalidad antifrágil, que busque la resiliencia, o incluso un poco más allá de la resiliencia. El vato le llama, dice, la resiliencia ya no es suficiente, ahora buscamos antifragilidad. Claro. Te digo, esto es lo que él inventó. Oye, David, y se me ocurre algo, por ejemplo, ahorita Mariana comentaba, yo sé que México en sustentabilidad está muy mal, pero en cuanto a resiliencia, si nos vamos a lo social, no sé qué tanto, después de que nos han pasado tantas cosas, que somos un país tercermundista, que vamos de una tras otra, ¿no crees que eso nos hace resilientes? O, no sé, si nos basamos, por ejemplo, en los casos de suicidio de jóvenes en China o en Japón, a los de aquí, no sé si eso hace que seamos resilientes, lo que tú dices ahorita, que nuestra mentalidad es muy frágil, y si pasa algo, pues colapsamos, ¿no? Empezamos como pues a ver que ya no funcionan las cosas como nosotros las creíamos. Ajá. Pero yo creo que el latinoamericano como que sí se enfrenta a las adversidades mucho mejor que otras partes, considero, ¿no? Tal vez estoy mal, no sé. No estoy mal, o sea, ciertamente esta cuestión, por llamarla cultural, digamos, de la manera de pensar y de ser del latinoamericano comparado con el europeo, el africano, el asiático, una realidad, existe. O sea, yo estoy casado con una polaca, una europea, que tenemos totalmente diferentes mindsets y diferentes reaccionar a situaciones. Te lo puedes ver, lo puedes palpar como tal, ¿no? Ahora, de eso a que seamos más resilientes que otros, no lo sé. No. Porque pareciera que no aprendemos. Y eso, eso es muy importante. Ese es el problema, pues. Somos resistentes, aguantamos un chingo de fregazos, y aquí estamos y nos reímos, sacamos cura, pues, ¿no? Pero pareciera ser que no nos adaptamos y que no aprendemos. Ok.
Entonces, más bien es la resistencia, no la resiliencia, lo que tú decías al iniciar, ¿no? Que no es lo mismo. Es lo que nos hace mantenernos, porque nos mantenemos, no avanzamos, no estamos, digamos, mejorando algo como tal, ¿verdad? Es cierto, sí. Ponte a pensar y ponte a ver así el país, cualquier situación que te dé la gana, y vas a ver situaciones como esa que te acabo de decir. Ya aguantas el fregazo, pues, y llores, y te sobas. Ya está, pues no, pero no aprendes y no te adaptas. Eso sí es cierto. Pues bueno, a ver, seguimos con la otra pregunta. Yo te quería, hace rato te la dije antes de que empezáramos a grabar, sobre, pues desde tu ojo científico, desde tu criterio científico y pues familiarizado con resiliencia, con sustentabilidad, en estos 8 meses que han pasado, casi 9, ¿consideras que el estado donde tú vives, adoptó buenas medidas ante la pandemia del COVID? Medidas ante lo económico, lo social, de salud, todo, ¿no? Y pues también, si consideras que México hizo, pues, un papel más o menos bien, más o menos mal, o qué pudo haber hecho. Hace rato comentaste sobre que era mejor el autoritarismo, pero no sé si consideras que hubo algo bueno que haya hecho a tu estado y pues todo México, ¿no? Mira, es una pregunta muy difícil. Porque yo no me siento con la autoridad moral ni tampoco con, digamos, pues con los huevos de decir que está bien o que está mal, ¿no? Por decirlo así, coloquialmente. Pero sí tengo mi opinión, obviamente, tengo mi opinión y lo puedo evaluar desde mi perspectiva, como tú quieras, ¿no? Y es lo que te voy a decir. Okay. Como todo lo que he dicho, ¿no? Yo sí creo y estoy convencido de que no toda la responsabilidad es del gobierno. Así es. Nos encanta culpar al gobierno, nos encanta echarle la culpa a ellos y darle la bolita a ellos, que es cierto, en papel ellos son los encargados de propiciar el bienestar de la sociedad y de generar las estrategias y políticas para el bien común de la sociedad, en todos los sentidos, ¿no? Es cierto, ese es su papel. Pero también nuestro papel como ciudadanos es, ok, si lo que dicen así es, pues vamos a buscar la manera de ya, o alzar la voz para denotar algo, modificar algo y buscar el bien común. La verdad es que, volviendo otra vez a la cuestión de las diferencias entre contextos y culturas, la verdad es que si ponemos a checar medidas similares, digamos, que se tomaron en ciudades acá latinoamericanas y ciudades europeas, por ejemplo, que eso es lo que yo les sé, pues, ¿no? Podemos ver cómo la misma medida, por ejemplo, exactamente la misma, no funcionó igual en ambos lugares. Sí. Ya sea porque fue mal ejecutada, ya sea porque no tuvo la misma cantidad de recursos que lo soportara, o porque la población como tal pues no jaló con la política. Esta, por ejemplo, de resguardarnos y del uso de cubrebocas, por ejemplo, pues, ¿no? Digo, Hermosillo tomó una postura en la cual se limitó la movilidad en la ciudad a razón de que no podía estar en la calle después de las 6 de la tarde porque te multaban y hubo gente que fue multada. O sea, sí se aplicó la ley. Bueno, no la ley, pues la medida, no la medida, ¿no? Se aplicó y tuvo sus coeficientes, pues es debatible, ¿no? Es debatible. No somos el peor estado del país en casos de coronavirus, tampoco la peor ciudad en cuanto de coronavirus. Si es por la medida esta o no, es debatible, otra vez, pero pues se hizo algo, ¿no? Y se acató ahí. En ciudades europeas que hicieron lo mismo, por ejemplo, de volada redujeron los casos, pero de volada. Me platicaba mi esposa que en Polonia, por ejemplo, hicieron lo mismo, pero los extendieron en algunas partes. No nomás de 6 a 9, digamos, ¿no? Todo el día le va. Si no tienes que estar afuera, no tienes por qué estar aquí, pues. Pero ya tenían a la policía, a los militares viendo a la gente. ¿Sabes qué? A ver, ¿qué es aquí? A ver, enséñame. Si no, ahora le va para allá. Al bote, o multa, o para atrás, ¿no? Entonces se aplicó con mayor. Pero la gente también empezó a hacerle caso. Entonces, otra vez, es muy complicado, pero sí creo yo que no toda la responsabilidad tenemos que achacar al gobierno. Bueno, pues uno también tiene criterio, ¿no? O sea, exacto. Ponle que el gobierno no te diga, no, si el gobierno te dice, sal, pero tú estás viendo que en tu ciudad están incrementando los casos, se está poniendo cada vez más duro el rollo,
¿para qué sales? O sea, digo... Y puedo entender también el argumento que es el que más se usa, ¿no? No, pero es que hablas de tu privilegio, porque tú puedes trabajar en tu casa, que tienes un empleo que te da chance de estar en la computadora y te puedes guardar. Yo no, yo tengo que vender panecitos en la calle o lo que tú quieras, pues no, yo tengo que salir. Tengo que vender café, sí soy. O sea, ese argumento lo puedo entender también, pues va, está bien, pues es cierto. Que al final de cuentas, pues también te están obligando a tener pérdidas, pues. ¿Por qué? Porque obviamente no vas a tener los mismos ingresos. Claro. La cuestión aquí, mira, te lo voy a poner en una cuestión muy sencilla que al menos a mí me gusta mucho explicarla así porque así la entiendo yo. Es que en nuestra manera de ser o en nuestra raciocinio humano, nunca queremos incurrir en los costos. Siempre buscamos el beneficio propio, que no está mal, así es. Pero nunca queremos acatar y pagar el costo de esas decisiones. No que alguien más lo haga, pues, o sea, tiene que ver otra vez con el costo de transacción que platicaba ahorita aquí, ¿no? Pero no creemos, pues, o sea, nadie quiere perder dinero, nadie quiere sentirse estresado o aislado por estar en tu casa, nadie quiere sentirse un poquito mal por el bien común, digamos, ¿no? Tampoco nadie quiere chingarle para aprender cosas nuevas para salir adelante de eso. Otra vez, ¿por qué? Porque el costo de transacción es muy elevado. Exacto. Eso implica que yo tengo que sentarme, buscar un medio, esforzarme para entenderlo, dedicarle tiempo. El costo de transacción es muy elevado. Es más fácil, y es por eso que la gente miente, tranza, oculta información, se pelea. Es mucho más fácil, porque es mucho más barato en el costo de transacción. Me salgo de volada, me robo un pan o lo que tú quieras y ya. Es mucho más fácil, ¿sí o no? Sí, es cierto. O sea, si lo vemos, si lo analizamos desde esta teoría del costo de transacción, la gente miente, tranza y te oculta información básicamente porque es más fácil, es más barato, requiere menos esfuerzo. Y si lo analizamos del costo-beneficio, pues ahí es. O sea, entonces, no sé si puedo decir que fueron buenas o malas. Yo en lo personal, yo estuve de acuerdo con la medida de restringir la movilidad en la ciudad de la noche a 3 de la mañana, cubrebocas en todos lados, porque también la otra es que no conocíamos en su momento realmente la enfermedad, o sea, se dijo mucho, se estudió mucho, lo que tú quieras, pero en el inicio, pues sabíamos, estábamos a prueba y error. Claro. Viendo cómo lo entrábamos, este tipo de cuestiones, ¿no? Ahorita pues ya hay un poquito más de entendimiento, un poquito más de información, ya como que está un poquito más, si no controlar la pandemia, al menos entendemos un poquito mejor esta cuestión y ya podemos generar otro tipo de medidas. Digo, hay ciudades en el mundo que ya tienen 2 meses que ya no hay ni un caso de coronavirus, o países completos igual también, contrario a los países que tenemos vamos para arriba otra vez. Que no dejamos de estar en rojo, en anaranjado. O que estamos de amarillo para rojo otra vez. Entonces, que cada fin de semana suban los casos aquí en Mazatlán, por ejemplo. Sí. No sé si está efectivo o no efectivo. Sí estoy de acuerdo con algunas no. Estoy muy en desacuerdo con tomarlo a la ligera como lo hizo nuestro presidente en su momento. Pero bueno, no sé si te permite dar de eso. Pues es que creo que es una opinión que compartimos la mayoría de las personas, que sí fue como muy blando al inicio y ya después fue como, sí, bueno, déjalo borro aquí y vamos a empezar. Déjatelo hablando, o sea, el tomarlo con muy poca seriedad, el reírse de todo esto. Sí se me hizo a mí de que, oye, no, o sea, y creo que ahí independientemente de que seas, pues, o sea, sí, creo que ahí también va esa parte de confianza, eso de la confianza que hablabas, de ahí ya le tumbaste, le diste en la torre a eso, pues le diste abajo a toda la gente. Es como, pues si este vato se está riendo, pues me río yo también. Pues, no puedes decir, no, porque tú tienes tus decisiones. Sí y no, pues así ves que esta figura que a lo mejor mucha gente pues lo toma como un role model, porque pues, es el presidente de un país. Claro. Obviamente eso va a permear en las decisiones de mucha gente.
Claro. Por ejemplo, no sé si hay en Sinaloa que también compartimos muchas cuestiones tradicionales como la tribu mayo, ese tipo de cuestiones. Con Sonora, pues se atravesó que la pandemia justo le pegó en la torre a muchas tradicionales, por ejemplo, pues, ¿no? Sí, es otra cosa ahí, pues que ya entramos con cuestiones ya muy personales de ideología que también son muy fuertes y que afectan en la cuestión de la confianza. Y, por ejemplo, pasó aquí que cuando fueron las fiestas patronales de los yaques y los mayos, la gente atiborró ahí sin importarles las restricciones que ya estaban, digamos, regladas y eran obligatorias. Y te decían, ¿por qué está aquí? Tiene que estar en tu casa cuidándose. No, pues si me muero, me morí. Yo no dices tú, pues, uno puede pensar, oye, pues qué mal tu pensamiento, pero también yo puedo entender que esta cura que sacó el presidente, esa receta que trabó, que el detente y que esto, permeó justamente en eso. Claro. Oye, pues ahora nos vamos a brincar un poquito, bueno, brincar y no, porque vamos a seguir hablando de lo mismo, economía y estas cosas que estamos hablando. Fíjate que hace unos días me tocó leer un artículo que escribió Gerardo Esquivel, que es uno de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, en donde pues el amigo expresa su opinión respecto a la situación de México en la crisis del COVID. Entonces, pues en general expone un retroceso en todo, ¿no? Un retroceso en todas las actividades, incluso en las actividades que no pararon. Entonces, esta desaceleración que le llama el amigo que le dice desaceleración de estas variables, pueden usarse como un trampolín para entonces dirigirnos hacia un México más sustentable o un México desarrollado de forma sustentable. O primero se tiene que nivelar el rollo y entonces dirigirlo. Está padre esa la pregunta. Fíjate, me acordé el semestre pasado de una clase que se llamaba Perspectivas Internacionales de Cambio Climático, que está un panchero el nombre, pero básicamente es hablar de tópicos relacionados al cambio climático. Y estábamos en la pandemia, justo en la pandemia, y me encontré ahí no sé si era un estudio o una opinión ahí de la Universidad de Yale, no recuerdo qué universidad era. Justamente planteaban eso. Ok, entramos en en un periodo de desaceleración de esa a la torre. Desaceleración. Ralentización será. Se vino para todo vaya, pues, ¿no? En el cual, pues, todo el sistema económico mundial iba a empezar a tener problemas y toda la cuestión, digamos, lo normal, pues ya no iba a ser normal o no es posible llevarlo a cabo. Y justamente planteaban eso, ok, es momento de hacer el switch. O sea, siempre hablábamos de que hay que modificar esto, hay que modificar aquello, pero pues hay que seguir con esto, buscar el profit, el rollo. Entonces no hay manera de hacerlo. Ahorita lo que fue, o como lo planteaban ellos, es nos obligaron a ponerle pausa. A pagar, sí. Nos obligaron a poner pausa y es el momento en el cual podemos ajustar. Y lo podemos empezar a ver en muchas cuestiones de mercados aquí locales, digamos, ¿no? La industria, pues tú, Mariana, debes saber más que yo. La industria restaurantera, pues se adaptó en cierto modo que con las aplicaciones, el sistema, el domicilio, evento domicilio, o que incluso promociones, o no sé qué, la distribución y layout incluso de tu restaurante o tu café, perdón, pues se modificó de seguro también, ¿no? Sí. Entonces, sí. Estamos viendo que realmente pues se están cambiando cuestiones que consideramos normales ahora y van a seguir así a lo mejor, pues, porque también en mi opinión muy personal, yo sí creo que es muy ¿qué es lo contrario? Ambicioso, muy conformista. Es muy conformista querer volver a como estabas antes. A lo mismo, ¿no? No se puede. No se puede. Pero incluso hay mucha gente o muchos sectores en la sociedad que realmente buscan eso y que están ensimismados en volver a lo que era antes. Tenemos que entender que no. Es momento ahorita de girar la perilla, o sea, esto va a cambiar, ya cambió y tiene que seguir en ese sentido, pues, ¿no? Así es. Entonces, sí creo que es momento de buscar alternativas, de buscar adaptarnos, otra vez volviendo al concepto de resiliencia. En el estudio que te platicaba, que me encontré por ahí,
estos autores brindaban como su panorama o su top 10, por decirlo así, de cuestiones que iban a modificarse después de la pandemia, ¿no? Y cuestiones que van en pro de la sustentabilidad incluso por la pandemia. Cosas tan sencillas o tan, a lo mejor, un poquito obvias como la reducción de las emisiones de CO2. En cuanto empezó el lockdown, o sea, uno puede pensar, es cierto, pues, sí que tenemos la Universidad de Sonora, la universidad aquí en la que trabajo yo. Ya tenemos 8 meses o no sé cuántos meses que no va para allá, donde todo ese consumo de energía eléctrica, pues se ha ahorrado, ¿no? Todo ese problema de movilidad también se ha ahorrado. Y si lo traduces a CO2 equivalente, pues un montón. Ahora si lo cuantificamos con toda la bola de universidades en el mundo, pues es mucho. Y uno puede decir, nah, pero en la casa usas más. Bueno, estos vatos también hicieron la talacha de calcularle ahí, e incluso aumentando el consumo doméstico, por decirlo así, creo que lo mencionaban en un 30-40% que se iba a aumentar. E incluso con esto era mayor, existe un ahorro, mejor dicho, existe un gran ahorro en todo esto. Entonces, situaciones como estas, por ejemplo, se pueden ver o las podemos empezar a implementar en todos los escenarios de nuestra vida, en los negocios, en actividades de emprendedurismo, en la vida cotidiana, en lo que hacemos en nuestra casa, por ejemplo. Si hablamos del mercado y de los negocios, tiene que forzosamente brincar hacia otro paradigma, ¿no? Creo que sí va a ser. Y más que nada porque nos obligaron. Este bichito nos obligó a hacer eso. Entonces, sería muy miope y sería muy conformista no entender eso y buscar irte a lo tradicional. Uh-huh. Así es. Esperar que después de tanto tiempo, porque como dices tú, sí hay raza que piensa que en el 2021 todo va a volver a lo mismo y tienen esa mentalidad todavía de, todo va a volver a ser igual, ¿no? Y tú te quedas, pues lo dudo, pero sigue creyendo un poco. Fíjate que es muy importante esa cuestión de que no va a volver a ser igual. La verdad es que cuando uno tiene un proyecto del que dependen tus ingresos, más que un sueldo, pues sí es una patada en las nalgas que haya pasado todo esto, ¿no? O sea, es verdaderamente frustrante. Sí. Pero entre más rápido lo entiendes, más rápido se levanta todo. Es decir, más rápido encuentras cómo mover las piezas. Pero ahí pienso que tiene que ver mucho qué tanto estás dispuesto en la cuestión de ese costo que hablabas, de sentarte y volver a aprender. O sea, ¿tú crees verdaderamente en tu proyecto, en tu idea, de tal manera que estás dispuesto a sacrificarte para no recapacitarte, sino más bien reeducarte, adaptarte a eso, ¿no? A nuevas formas, porque realmente se dio un boom en este tiempo en toda la cuestión de marketing digital, ventas en línea, o sea, readaptar ese mercado. Pero de todo ese boom que se dio verdaderamente, ¿cuántas empresas se subieron a eso? Fueron muy poquitas. Ajá. Nosotros estamos en una plaza comercial que de por sí la plaza no estaba muy llena, ¿no? Pero te puedo decir que si estaba ocupada al 40%, ahorita está al 20%. Y durante la pandemia se ocuparon algunos espacios que ahorita ya se dejaron. Entonces, así es. Y eso me parece que no, aquí ya no influye tanto el hecho de dónde te pusiste, cómo le hablas al cliente, no, sino más bien que ya abras la cabeza y digas, bueno, tengo dinero, lo voy a invertir, ¿en qué? O sea, ponte a pensar que tiene apertura ahorita, o sea, si eres bien macizo cortando el pelo, pero realmente la raza no puede ir a cortarse el pelo contigo, agarra el rollo, pues, o sea, tienes que hacer otra cosa. Mira, y voy a decir un comentario que va a ser un poco controversial. Porque está gacho lo que voy a decir, la verdad. Está gacho, ¿no? Lo que mencionabas, estaba al 40%, ahora está al 20%, ¿no? Y aquí, igual en Hermosillo, igual que en muchas ciudades del país, pues ya se empezaron a ver negocios que quebraron, compañías chiquitas, grandes, sí. Informalidad, todo, pues, ¿no? Yo no escucho mucho, es que no me apoya el gobierno, pues están viendo que estoy
batallando con esto y busca el apoyo del gobierno, que está bien, puede apoyar, ¿no? Pero incluso con el apoyo por muchos quedaron, pues. La verdad es que ni modo. Sí. Hablamos de resiliencia, hablamos de adaptarse, y aquí no entra en juego el que seas una pequeñita, que seas un vendedor de hot dogs en la esquina, o que seas un dueño de un corporativo macro, digamos, ¿no? O sea, Sí. Otra vez, yo sé que suena muy feo y muy cruel, pues, pero al final de cuentas, en todos los niveles, hay empresarios, por decirlo así, que se adaptaron, como ya lo platica Mariana. Ujú. Y eso no tiene que ver con que tengas una MIPYME, con que tengas una No. gran empresa, con que tengas un puesto de tacos, o que sea tu único sustento. Esto tiene que ver justamente con la capacidad de adaptación. Si lo ponemos en el contexto que hablamos ahorita aquí, los que están quedando son los más resilientes, y no porque tengan más dinero, y no porque tengan el apoyo, o porque tengan el privilegio, sino porque tuvieron la capacidad de adaptarse. Sí. Tanto hay lo predicaba la Mariana, pues, barberos o peluqueros, que ahí siguen, y van a seguir, pues, otros no, y están en el mismo nivel a lo mejor, pues, digamos, ¿no? Hablando de recursos, hablando de educación, hablando de infraestructura, de todo, capacidades. Unos están ahí, unos ya no están. Claro. Fue porque se pudieron adaptar, pues, entendieron, aprendieron. Adoptas estrategias que antes no pensaste que te iban a funcionar porque no las necesitabas en ese momento, pero ahora las necesitas, pues las agarras, ¿no? O que a mí me tocó resistencia a tomarlas. También, a mí me tocó también cómo yo lo vivía en comunidades, ¿no? Por mi trabajo. Me tocó ver comunidades que totalmente cerraron las puertas, así no podía entrar nadie, ¿no? Ni siquiera el de las cocas, nadie. Entonces, duraron así un ratillo. Lo que hicieron fue que se compraban entre ellos, pues unos vendían una cosa, otros otra cosa, entonces entre ellos se adaptaron, hubo gente que sembraba, otra gente, y está bien, pues ya cuando vieron que las cosas iban bajando, ya abrieron, esa comunidad nadie se infectó, todo bien, pues, supieron, las medidas que tomaron fueron muy drásticas, pero ellos supieron cómo solventar eso, dijeron, ok, nos la rifamos y sabemos que vamos a salir, ¿no? No nos va a pasar nada porque cerremos un mes todo esto. No, pero es que no, también así, o sea, por ejemplo, no somos, Mazatlán no es una ciudad muy grande, ¿no? Pero no estamos acostumbrados a eso, pues siempre buscamos como que buscar más, o sea, buscamos comprar en empresas grandes, porque pues nacieron muchos, ¿cómo se llaman? No, como nuevos emprendedores, pues, pero, o sea, no se ve como igual, pues. O sea, no hay confianza en ellos todavía, pues. Sí, no, y es todavía que además no, aquí gente, pasa, perdón, sigue Linda, perdón. Sí, la gente pues sigue comprando en súper grandes, en tiendas grandes. Ay, se me acalambró la pierna, oigan, Chale. Y es que además aquí en Mazatlán pasa algo muy chistoso que la verdad yo no he visto en otro lado. Mazatlán es una ciudad turista, pero sus habitantes son turistas. Sí, entonces, eso sí es o cierto. sea, tú nunca vas a ver, bueno, al menos a mí no me ha tocado, pero al menos aquí donde somos nosotros, la raza se pone sus playeras que dicen Mazatlán, que venden en lo turístico. Le encanta mostrar lo que es el puerto, dónde te puedes ir a divertir, dónde puedes hacer tantas cosas, que realmente todas las actividades que tú veas que se generan aquí van dirigidas a eso, a que conozcas lo al que turismo. Al turismo. El Panamá, que los carritos. La Panamá. Todo. La Panamá. Aquí la única culichi es la Mayra, la única rara que dice el Panamá es la Panamá. Perdón, cancelado. la Panamá. No, pues todo ese rollo, pues, o sea, entonces sí pega mucho, y además como alguien que aprendió algo, te lo puedo decir, que ver a tu vecino que cierra, es horrible, ver lo que cierra y luego tú, chingado, ¿cómo me acordé de ti en ese tiempo? Porque me acordé del 2 Minutes to Midnight.
Yeah. Y todo el tiempo pensando, chingado, yo me siento en el negocio. To midnight. En todo momento estoy a punto de tronar. O sea, cada mes que pasaba, que yo no podía abrir, que yo no podía pagar mis cuentas a tiempo, o sea, todo eso que pasaba, o sea, chingado, ¿en qué momento esto explota? Ya, que se acabe. Y es que mira, qué bueno que lo traigo a colación, por ahí. Porque, otra vez, volvemos a resiliencia. Qué bueno que habla mucho de esto, el tema está padre. Eso que platicas tú mismo es tu midnight, y que tú ves a tu vecino que ya tronó y que el otro, ¿verdad? Y que lo ves tú ya muy palpable, pues lo ves tú muy cerquita, ¿no? Uh-huh. A cierto grado en el cual tú ya aceptas la idea del colapso. Sí, ya es como, bueno, ni modo, va a pasar. You embrace it. O sea, ¿sabes qué? La entendí, la adopté. Sé que va a pasar. Eso es justamente lo que se requiere. Esa capacidad, digamos, se requiere cuando buscamos la resiliencia. ¿Por qué? Porque tú entiendes que esto puede pasar y va a pasar. Uh-huh. O sea, no va a pasar. Un poco probable. Luego. Ahí es cuando esos unknowns que se hace ratito, uh-huh, es cuando te pegan una patada a las nalgas, pues, o sea, así es. Es entender y aceptar que la idea del colapso es algo muy natural, pasa en todos los escenarios, en todas las situaciones, en todos los niveles, uh-huh, y el aceptarla nos ayuda realmente como un sistema de temprano, otra vez una señal temprana, de que, hey, te faltan 2 minutos, hay que hacer algo, hay que adaptarse. Pícale, muévele. Sí, totalmente. Yo recuerdo mucho el primer día que cerramos, pues tirada al drama, ¿no? Moco tendido. Pero me acuerdo mucho de una frase que me dijo mi mamá, es que así te toca ahorita sí es. Agárralo, aprende de esto y síguele. Y me costó 2-3 días entenderlo, pero ya empezar a ver, en lugar de nublarte, así decir, ya valió madre, todo se va a acabar, la chingada. Ok, bueno, sí va a valer madre, pero yo no, pues. Uh-huh. Entonces ya es como buscas y te mueves, ahí cambia la inercia de todo, pues. No, y ya aprendiste lo que te va a hacer, esas herramientas que te van a ayudar para lo que sigue, ¿no? Porque ya las aprendiste y las estás perfeccionando, pero ya las tienes, ¿no? Que le llevas 8 meses a personas que decidieron cerrar, decidieron decir, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto, bye. Les adelantaste todo eso, pues. Así es. Pues bueno, con esto llegamos al final de esta plática que la neta podría volverse eterna de estar hablando de esto, porque es muy interesante. David, ¿algo más que nos quieras compartir? Pues nomás agradecer otra vez por invitarme, me la pasé muy padre, estuvo bien divertido. Espero que no se hayan aburrido. A la gente que va a ver esto, escuchar esto también, traten de dar locura, o sea, cierto que son temas muy, a lo mejor ahí, de cierta manera medio viajados, todo lo que tú quieras, pero pues dale, está curado, tal vez saber de esto, o sea, entender un poquito de esto. Y a mí me encanta lo que hago, me encanta estudiar lo que estudio, me encanta platicar lo que hago, entonces, por mí encantado de estar en ese tipo de situaciones de poder platicar, hacer una chévere, etc. Así que muchas gracias de veras. Así es. Gracias a ti. Pues muchísimas gracias. Sí, y pues a los que quieran aprender un poco más y tengan algunas dudas del trabajo de David, vamos a dejar algunos de sus artículos pues en las descripciones de los videos para que les echen una leída, porque la verdad, 10 de 10. También pueden ahí seguirme en Twitter. Ay, influencer yo, ¿no? Sí. Bien. @David Cepeda. Cepeda es todo junto, David, C de casa, PDA. Okay. Ahí me pueden seguir. Ahí me gusta también de ir cotorreando en el Twitter. Y ya. Muy bien. Perfecto. Linda, nuestras redes, ¿a nosotros dónde nos encuentran? A nosotros en Facebook e Instagram, café, no, ay no, ya sáquenme de aquí, 8 meses ya me tienen bien harta, no. Deja de llorar. Sustenta MX. Cero drama. En Facebook y en Instagram como Sustenta MX, el canal de YouTube está como Sustenta MX, en el apartado de Café con Sustenta, nos encuentran también en Spotify. Ahí estamos, ahí se va a escuchar. ¿Tu Instagram cuál es, Mariana? A mí me encuentran como la Mariana Loren. A mí como More García. Y a mí como My Name is Caro en Instagram.
hombre, Muy me bien, quita, pues ¿no? muchas gracias, David. Muchas gracias Sí, por... A ustedes. Muchas gracias, David. Saludos y espero que no haga tanto calor. Ya estoy harto del calor acá. Ya Que ya 38. Santa no anda en 5 bikini. tuvimos hoy. ¿Cuánto? 38 y Ya medio casi tuvimos hoy. diciembre y el 38 es un horror. Qué horrible. Ya sé. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos en el la próximo próxima. episodio. Bye. Yeah. Bye. Bye. Bye.